comienza en 1648 con la Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia supuso modificaciones en las bases del derecho internacional, con cambios importantes encaminados a lograr un equilibrio europeo que impidiera a unos estados imponerse a otros. Los efectos de la Paz de Westfalia se mantuvieron hasta las guerras y revoluciones nacionalistas del siglo XIX. Historiadores coinciden en que entre sus causas más evidentes está el conflicto religioso entre protestantes y católicos, así como la emergencia del calvinismo, la crisis en el seno del Sacro Imperio Romano Germánico por las crecientes ambiciones de los príncipes y arzobispos que integraban la dieta de electores. El sistema internacional de transición, que abarcó desde 1789 hasta 1945, empieza aquí. La Revolución Francesa fue precedida por una década por la Revolución Americana e inició la Revolución de las 13 colonias contra la dominación británica. A pesar de ello, este acontecimiento no fue tan revolucionario como el vendaval de la Bastilla en París, y tampoco constituyó un quiebre tan revolucionario para el desarrollo del sistema internacional. La razón fue simple. Francia en este momento constituía parte integral del sistema de estados europeos que dominaba la política de la época, mientras los Estados Unidos era aún un estado muy inmaduro y localizado en la periferia. Un aspecto distintivo del sistema internacional de transición es que constituyó un puente entre la era clásica y la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. La Revolución Francesa trajo al poder a Napoleón Bonaparte. Se inició una época de nacionalismo hasta el siglo XX. El nuevo nacionalismo se basaba en una relación más firme entre el gobierno central del Estado y los gobernados. El nacionalismo francés provocó iguales corrientes en otros estados que se vieron amenazados. Gran Bretaña y otras sociedades encontraron que una vez que ellos acudían al sentimiento nacionalista, habían abierto las puertas a las presiones democráticas. Los impulsos nacionalistas condujeron a la aparición de nuevos estados en el mapa del mundo. Algunos lograron su independencia de los poderes coloniales. Otros emergieron a través de unificaciones políticas de grupos culturalmente similares que previamente habían estado solo ligeramente asociados, como las confederaciones de los pueblos de habla alemana e italiana que pasaron a convertirse en Alemania e Italia. Las presiones por la autodeterminación se fueron haciendo cada vez más fuertes, especialmente después de la Primera Guerra Mundial. Pero así como estos impulsos llevaron a la liberación de muchos pueblos, produjeron una ola de imperialismo europeo que resultó en la dominación de otros pueblos en África y en otras partes del mundo. La creciente industrialización que se presentó en Europa y en América en el siglo XIX y en los primeros años del siglo XX contribuyó a que se incrementara la disparidad de riqueza entre las sociedades del hemisferio norte y las del hemisferio sur. La creciente brecha entre las sociedades ricas y pobres, que registraban una relación en el ingreso de 2-1 entre las sociedades industriales y las no industriales alrededor del mundo de 1850, se fue acentuando aún más en la época de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Al fin de este conflicto, algunos de los países tenían un ingreso per cápita que excedía el de otros. Es en esta época que surgieron dos estados no europeos y altamente industrializados como grandes poderes mundiales a principios del siglo XX, los Estados Unidos y el Japón. Rusia vendría a tomar una importancia especial como actor mundial después de la Revolución Bolchevique en 1917, la cual dio origen a la Unión Soviética. Fue el paso gradual de la dominación europea del sistema de estados lo que constituyó la característica más sobresaliente de la era de transición. Para finales de esta era, no solamente Inglaterra, sino también los estados europeos habían sido eclipsados por los Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que también se registraba el hecho de que centros de poder no europeos, tales como China, comenzaban a surgir en el panorama político internacional. El periodo inmediato al fin de la Segunda Guerra Mundial definiría el sistema internacional de los próximos 45 años, marcando el final de la claudicación de algunas de las potencias enfrentadas, concretamente la Unión Soviética y los Estados Unidos, capitalismo contra comunismo. El mundo se vería dividido ideológicamente entre dos bloques, y en el caso de Alemania también físicamente con el muro de Berlín. Las tensiones entre ambos países se verían institucionalizadas en la Organización del Atlántico Norte, creada en respuesta a la amenaza soviética sobre la parte occidental del continente europeo, cuya respuesta encontramos al Pacto de Varsovia, formado por el bloque comunista del mismo.
El Plan Marshall, que fue un paquete de recuperación económica enviado por los Estados Unidos para la reconstrucción de la Europa de Occidente diezmada por la guerra, sentó las bases para la germinación de la influencia estadounidense, o más precisamente, del sistema económico en la sección beneficiada del continente. También se crearía la Organización de las Naciones Unidas, conformada por 51 naciones, cuyo objetivo era preservar la paz y mantener un orden internacional bajo el derecho del mismo. La Guerra Fría careció de un conflicto armado directo entre las potencias, lo que dio lugar a guerras proxy, en donde ambos bloques apoyaban bandos en países con el fin de extender su esfera de influencia en el globo. Las guerras en Vietnam y Corea son dos ejemplos clave de este tipo de conflicto. Finalmente, tras el fracaso económico y social del comunismo, la Unión Soviética se disolvería en 1989, terminando con este periodo. La hegemonía de los Estados Unidos permanece incuestionada. El mundo se acerca más y más a la tan añorada paz, pero todo eso sería interrumpido por los estruendos del impacto a la moral e infraestructura estadounidense el 11 de septiembre de 2001. Estos ataques le robaron la vida a 2.996 personas. Una nueva guerra sacudiría el sistema, recordándonos la violencia con la que nace o muere la diplomacia. 7 años después, una crisis financiera superada únicamente por la del 39 reta de nuevo la configuración de nuestro sistema internacional. El mundo se transforma, la participación de nuevos actores en el escenario enriquece el sistema. Nuevos temas se escriben en las agendas para el milenio. Existe una mayor interdependencia y competencia económica que creíamos sólida hasta que el COVID-19 impactó. Todo esto nos mantiene a la espera de conocer cómo se desarrollará y qué tan comprometidos estamos para preservar el orden mundial. El Estado se mantiene como actor supremo del sistema, pero detrás de él también hay organizaciones, empresas, sociedades civiles, cada uno defendiendo sus intereses, cada una dispuesta